Buenos días a todos los presentes. Hoy les hablaremos de 5 conceptos sobre el derecho. El primero será el litigio. Comencemos. El litigio es el fenómeno jurídico patológico y el derecho es la ciencia o el arte de curar litigios, según Luis Díez Picasso. En las relaciones jurídicas, cada parte tiene sus propios intereses. Por ejemplo, en una compraventa, el vendedor tiene el interés de recibir un precio cierto y en dinero, a cambio de transmitir la propiedad de un bien al comprador, mientras que el comprador tiene el interés de adquirir la propiedad de dicho bien pagando el precio mencionado. O en un arrendamiento, el arrendador tiene el interés de recibir una renta a cambio de transmitir el uso de un bien que es de su propiedad, mientras que el arrendatario tiene el interés de usar ese bien pagando la renta estipulada al arrendador. En la vida social, las personas se relacionan normalmente sobre la base de acuerdo de voluntades del convenio o del contrato, del cumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, eventualmente surgen conflictos de intereses entre los sujetos de derecho. Una persona afirma ser la propietaria de un bien y pretende que se le entregue, y la que posee dicho bien se resiste a entregarlo, aduciendo que ella también tiene título de propiedad sobre el mismo bien. Es entonces cuando surge el litigio. El procesalista italiano Francesco Carnelutti afirma que el litigio es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro. El conflicto de intereses solo se convierte en litigio cuando una persona formula contra otra una pretensión, es decir, exige la subordinación del interés ajeno al interés propio. Frente a esa pretensión, la otra parte expresa su resistencia, o sea, se opone a la misma, negando subordinar su interés propio al interés hecho valer mediante la pretensión. Si ante la pretensión de la primera la segunda no opusiera resistencia, no surgiría el litigio. El posible conflicto de intereses quedaría resuelto por la sumisión de la persona contra la cual se expresó la pretensión. Los elementos del concepto de Carnelutti son la existencia de dos sujetos, uno que pretende y otro que resiste, y de un bien jurídico, que puede ser material o inmaterial, respecto del cual versan la pretensión y la resistencia. Cada uno de estos sujetos recibe el nombre de parte. Con ello se indica más bien su posición que su individualidad, o sea que es uno de los dos sujetos de conflicto y por lo mismo que forma parte de un todo. Pero para Carnelutti el litigio no es solo un conflicto de intereses, sino un conflicto jurídicamente calificado, es decir, trascendente para el derecho. En efecto, no todo conflicto de intereses es un litigio. Puede haber conflicto de intereses de carácter económico, científico, etc., que no están tutelados por el derecho, conflictos cuya solución se haya dejado a la espontaneidad de la vida social, porque no se estimó necesario proporcionar criterios ni medios para resolverlo. Un ejemplo sería un conflicto que surja entre dos empresas que traten de lograr el predominio en un mercado, mientras no traiga consigo una infracción a las leyes sobre la libre concurrencia, o de alguna otra disposición jurídica, no tendrá carácter de litigio y por tanto no será susceptible de ser sometido a la decisión de un juzgador de un órgano jurisdiccional del Estado por medio del proceso. El propio Carnelutti llevó su concepto de litigio al proyecto del Código Procesal Civil que elaboró para Italia y publicó en 1926. Este concepto fue recogido en México por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato de 1934, cuyo proyecto fue elaborado por Adolfo Maldonado. Este destacado jurista guanajuatense también preparó el proyecto de lo que sería después el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1943. Y aunque este último ordenamiento no contenga de forma expresa el concepto de Carnelutti, es evidente que tiene como base su estructura. El artículo 71 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato recoge este concepto en los siguientes términos. Dos partes se encuentran en litigio cuando una que pretende que el derecho apoye en su favor un interés en conflicto con el interés de la otra, y ésta se opone a la pretensión o aún no oponiéndose no cumple con la obligación que se le reclama. El concepto de litigio es de gran importancia para el derecho procesal. En primer término, es útil para determinar
cuando un conflicto de intereses puede ser considerado un litigio y es susceptible, por tanto, de ser sometido al conocimiento y resolución del juzgador a través de un proceso. En segundo lugar, este concepto sirve para delimitar la materia, el contenido o el tema sobre el cual va a versar el proceso, pues el litigio es precisamente el objeto del proceso. Por su parte, Niceto Alcalá Zamora y Castillo ha sugerido que el litigio es el conflicto jurídicamente trascendente que constituye el punto de partida o causa determinante de un proceso de autocomposición o de una autodefensa. Se clasifican en tres grupos: la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Como su nombre lo indica, tanto en la autotutela como en la autocomposición, la solución va a ser dada por una o ambas partes en conflicto. Por eso se califica estos medios como parciales, no en el sentido de que sean incompletos, sino que provienen de las propias partes. En cambio, la heterocomposición, la solución va a provenir de un tercero ajeno a la controversia, por lo que se califica imparcial. Concepto número 2. La obligación. Quien no sabe de obligaciones no sabe de derecho. Las obligaciones se encuentran reguladas en los artículos 1088-1230 del Código Civil. La obligación es un término que se emplea para referirse a la relación o vínculo jurídico que se establece entre dos personas, una acreedora y una deudora. ¿Cómo nace la obligación? Nace por la libre voluntad de los sujetos. El Código Civil nos dice que dispone que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contrantes y deben cumplirse por el mismo. El derecho romano nos habla que la obligación es un vínculo jurídico por el cual estamos constreñidos por la necesidad de cumplir una prestación de acuerdo a las leyes de nuestra ciudad. ¿Cómo se adquiere? Pues nace de una ley, es decir, su sola autoridad de nacimiento, a una relación obligacional, concreta, voluntaria o el comportamiento del sujeto. La prestación es el objeto de la obligación, que puede ser de forma positiva o negativa. El deudor es el objeto de obligación, quien es exigible de esta. Les mencionaré dos tipos de obligación: la obligación real y la obligación ordinaria. La obligación real. En esta obligación, el deudor compromete solo la cosa, objeto de la prestación. En la obligación ordinaria, el deudor compromete todo su patrimonio, no una cosa en específico, como un carro, una casa o un terreno, sino todo su patrimonio. Es decir, pone todo como prestación, sin tomar en cuenta la pérdida de su patrimonio. Un ejemplo sería: si Pedro prestó una suma de dinero a Juan, Pedro es acreedor de Juan, quien tiene el deber jurídico para restituirle la igual cantidad de dinero. También, en términos jurídicos y morales, las obligaciones son acciones que un individuo tiene que hacer, estando o no de acuerdo en hacerlas, tales como las obligaciones familiares, que abarcan el pago de alimentos, y las obligaciones religiosas, que conllevan a los sacramentos. Les mencionaré dos ejemplos de las obligaciones civiles. La primera, las obligaciones que nacen a partir del matrimonio. La segunda, pagar los perjuicios en caso de ocasionar daños en cosa ajena. Finalmente, la obligación se adquiere, ya que nace de una ley, es decir, su sola autoridad de nacimiento. La prestación es el objeto de la obligación, que puede ser de forma positiva o negativa. La carrera de la licenciatura en Derecho es muy bonita, ya que tiene muchas cosas interesantes. Por ello, no dejes de estudiar esta bonita carrera. Esfuérzate cada día más para lograr ser un buen jurista.
Gracias. El delito. El artículo 7 del Código Penal Federal establece que el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Sin embargo, esta definición resulta escueta y hay que profundizar más para así poder desentrañar el verdadero significado y conocer sus elementos. Doctrinalmente se dice que el delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Así pues, con esta definición se pueden obtener sus 5 elementos positivos. Primero, la conducta. Es la acción u omisión que se realiza, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Segundo, la tipicidad. Se refiere a que debe de haber una descripción de la conducta delictiva hecha previamente en la ley. Tercero, la antijuridicidad. Quiere decir que el acto u omisión son contrarios a un orden normativo establecido. Cuarto, la culpabilidad. Quiere decir que la conducta es susceptible de un reproche. Y para que ese reproche se pueda actualizar, el sujeto debe de ser imputable. Es decir, debe comprender el carácter ilícito de su actuar. Quinto y último elemento, la punibilidad. Significa que existe la amenaza de una pena establecida previamente en la ley y que se impondrá en caso de cometerse un delito. De cualquier forma, los delitos se castigan con una pena privativa de la libertad. Y en casos especiales, esta pena se puede permutar por una sanción de carácter pecuniario. En conclusión, el delito es el acto u omisión punible, objetivizado en la manifestación de un hecho previamente establecido en la ley, al cual recae una sanción, también prevista en la misma ley penal, a fin de inhibir al individuo a la comisión de estas conductas consideradas como delitos. Abrogación. Se conoce como abrogar o abrogación a la acción de revocar o abolición vigente de una ley, código o disposiciones legales. En el término de la definición de abrogación entra también que es la acción de dejar sin efecto jurídico a un cuerpo legislativo completo,
Los cuerpos legislativos completos se refieren a las leyes, a los códigos, a los reglamentos, a los bandos y a los artículos. Y también entran las disposiciones legales. Su etimología. La etimología de abrogación proviene de la palabra abrogar. Procede de la preposición latina ad o ad, que denota la idea de separación o alejamiento, con el matiz de totalidad, y del verbo rogas, are, que significa dirigirse a alguien, suplicar, pedir, y en derecho romano, presentar ante el pueblo una ley. En consecuencia, como le indica el digesto, se abroga una ley cuando se elimina en su totalidad. Como ya vimos lo que es derogación, ahora veremos el sinónimo que no existe. ¿Por qué me refiero a esto? Porque derogación y abrogación no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la abrogación elimina totalmente la totalidad de una ley, mientras que la derogación solo elimina parcialmente. También en su terminología son muy diferentes, por lo que dice que denota simplemente alejamiento, sin implicar totalidad, y el mismo verbo rogas, rogaré, entendiéndose que se deroga una ley cuando se le quita una parte de la misma. Como ya vimos que lo que es abrogación, ahora veremos los dos tipos de abrogación que existen. Nos dice que la abrogación puede ser expresa si una ley declara terminantemente la abolición de otra anterior, o táctica cuando una nueva ley, sin derogar expresamente lo anterior, contiene disposiciones contrarias a esta. También debemos aprender que la abrogación implica un cambio en los sistemas jurídicos por medio de la sustracción de normas, lo que tiene que ver con la afectación ya sea de la validez y la vigencia y eficacia o extinción de la norma jurídica. En México, el poder encargado para abrogar y tener la facultad sobre esta es el poder legislativo, otorgado por el artículo 73 de la Constitución, fracción 30. Nos dice que tales facultades le conceden el poder para abrogar y revocar y reformar las leyes del país, siempre y cuando se trate de hacer efectivas las facultades del propio Congreso, conforme al artículo 73 o en otras disposiciones de la propia Constitución. También nos habla que el artículo 72 de la Constitución nos da una idea de cómo funciona esta abrogación, tales sus aplicaciones. Es el conjunto de normas que establece para regular la conducta del ser humano en el comportamiento en la sociedad. Según Keynes, nos dio a entender en términos doctrinales al derecho, que es toda norma que se debe comprender, las que establecen, las que permiten y las que ejercen una conducta individuo en la sociedad. Cuando no es así, el derecho se tiene que entender en términos jurídicos como una norma de carácter generales que sean determinadas para regular la conducta externa y interna del ser humano en una sociedad, con el fin de establecer los conflictos
dentro de la sociedad no sean fuentes formales para determinar cualquier delito. El legislador se tenga que establecer las reglas como base fundamental para una conducta humana adecuada en la sociedad. En conjunto, el derecho es todo aquello que regula el ser humano. Son leyes establecidas por los legisladores que fueron creadas para que ningún delito quede impune. En este caso, el derecho es todo aquello que se establece para que un ser humano viva en paz en una sociedad. Las fuentes de derecho son normas jurídicas, la justicia, la libertad y la seguridad. Son normativas porque es un conjunto de normas que establece para regular la conducta del hombre. Es bilateral porque es necesaria la intervención de uno o más personas para determinar si la conducta del individuo es la adecuada en la sociedad. Si no es así, se tenga que llevar una sanción adecuada. Eso depende del delito, sea grave o no grave. Cuando el delito no es grave, se hace una sanción administrativa y cuando el delito es grave se lleva un proceso jurídico. También es colectivo porque se aplica la justicia adecuada para perseguir el delito, el cual no tenga que ser, nunca el derecho se tenga que interrumpir. Siempre el derecho se estará en transformación. Se dice también que el derecho tenga que ser uno de los cuales el ser humano permita vivir en paz en la sociedad. El derecho del niño tiene derecho a establecer una conducta en la sociedad adecuada. El niño cuando nace tiene derecho a ser registrado, tener un nombre, un apellido. Eso lo establecen los derechos humanos, de acuerdo a la declaración que se hizo con todas las naciones. El derecho en toda la globalización se entenderá como un carácter que regulará la conducta externa e interna del hombre, para que así sean establecidas las bases de las leyes que fueron creadas por los legisladores, de acuerdo a los códigos, la Constitución y los tratados internacionales, como lo establece la Constitución en su párrafo 1. Todo individuo tendrá derecho de extensión de raza, sexo, color o religión, siempre y cuando no haga un interrumpimiento de las normas sociales, su delito no sea grave y si es de acuerdo será sancionado.